Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Llega la amenaza invisible. El Imperio Emerge había gobernado este sector del espacio durante siglos. Sus flotas eran inigualables, sus ejércitos enormes y su poder incuestionable. Su guerra contra el dominio Bakar llevaba más de 50 años, un conflicto de destrucción y sangre que arrasó incontables mundos. Hoy se libraba otra batalla, un choque brutal en el sistema Actra, donde ambos bandos habían reunido sus naves de guerra más poderosas. El cielo sobre el planeta ardiente de Actra 4 estaba lleno de fuego, miles de naves formaban el campo de batalla e intercambiaban potentes disparos de energía. Los acorazados del Imperio Emerged lanzaban devastadoras andanadas con sus enormes cañones, despedazando las líneas enemigas. Las bestias de guerra Bakar, naves biológicas cubiertas de gruesa armadura, rugían en el espacio, desatando mortíferas tormentas de plasma. Ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar un paso atrás. El almirante Corbin, del Imperio Emerges, se mantenía firme en el puente de mando de la nave de guerra Puño de Hierro. Su uniforme dorado reflejaba las explosiones lejanas y su rostro permanecía imperturbable, pero su mente calculaba cada movimiento del enemigo. «Avanzamos», ordenó. «Destruyan su nave de mando. Esta guerra termina hoy». Sus oficiales asintieron, seguros de la victoria. Entonces, las alarmas comenzaron a sonar con fuerza. «Objeto no identificado detectado», gritó uno de los oficiales del puente. Corbin se volvió bruscamente. «¿Qué objeto?» «Otra flota Bakar». «No, almirante», la voz del oficial temblaba, «es algo más». Una sola nave había aparecido en el borde del campo de batalla, era diferente a todo lo registrado hasta entonces, oscura, de superficie pulida e increíblemente veloz. No era Bakar, ni Emerge, era desconocida, avanzaba sin inmutarse por el caos a su alrededor. Corbin entornó los ojos, abrió un canal y pidió identificación. El oficial de comunicaciones lo intentó, pero no hubo respuesta. La nave continuó su avance silencioso ignorando todas las llamadas. Los Bakar también se dieron cuenta del recién llegado. Ambos bandos se detuvieron con las armas aún preparadas, pero ahora enfocadas en la misteriosa nave. ¿Quién era? ¿Qué quería? Los escáneres por fin reconocieron el origen de la nave, Tus indomitable, origen humano. La sangre de Corbin se heló, humanos, eso era imposible. Los registros galácticos mostraban muy poca información sobre ellos, una especie menor que apenas daba sus primeros pasos fuera de su sistema solar, con tecnología primitiva y sin flotas ni influencia. ¿Cómo era posible que una de sus naves de guerra estuviera aquí, en medio de la batalla más grande de la guerra? Se volvió hacia su segundo al mando. ¿Cómo es posible que hayan llegado hasta aquí sin que los detectáramos antes? Se veía igual de perturbado. No, almirante, la nave apareció de la nada. Corbin apretó los puños. Era imposible que ninguna nave escapara a sus sensores de espacio profundo. Nadie podía saltar tan cerca de un campo de batalla sin ser detectado y, sin embargo, esa nave humana lo había logrado. De pronto, la nave transmitió un mensaje. Una voz profunda y estable resonó en todas las frecuencias. Aquí la nave de guerra terrana indomable. La guerra termina ahora. Un silencio sepulcral cayó sobre el campo de batalla. Los comandantes Bakar vacilaron, pero la flota del Imperio emergió y se detuvo. Entonces, la nave disparó un único rayo de energía certero que cruzó el espacio a una velocidad inimaginable y atravesó una de las mayores bestias de guerra Bakar. El colosal organismo tembló y luego explotó, no con una explosión normal, sino con una reacción en cadena que desestabilizó su núcleo energético y creó una ola de destrucción que aniquiló toda una formación de naves Bakar. El campo de batalla quedó atónito. Ninguna arma podía ser tan poderosa ni ninguna nave podía ser tan rápida. A Corbin se le cortó la respiración. ¿Qué era esa nave? Los Bakar entraron en pánico y lanzaron todo cuanto tenían contra la nave humana, misiles, ráfagas de plasma, haz disruptores. Ninguno hizo impacto, la indomitable se movía como un espectro, esquivándolo todo con una precisión aterradora. «Esto no es posible», susurró Vi. Corbin apretó los dientes. «Parece que la humanidad sí lo es», dijo, y la guerra acababa de cambiar para siempre.
Las potencias galácticas reaccionaban, el campo de batalla seguía en silencio, aturdido. El dominio Bakaar y el Imperio Emerges, dos de las facciones más poderosas de la galaxia, habían pasado siglos desarrollando naves de guerra capaces de destruir planetas, enfrentándose a incontables enemigos, conquistando mundos y superando las amenazas más temibles. Pero esto era algo nuevo. El almirante Corbin cerró la consola de mando a toda velocidad. Los humanos se suponía que eran débiles y primitivos, pero allí estaba una sola nave terrana que superaba toda una flota y eliminaba naves enemigas con una exactitud imposible y, para colmo, sin mostrar dificultad alguna. Al otro lado del campo de batalla, la flota Bakaar entró en pánico. Esta nave no debería existir, gruñó el señor de la guerra KF, comandante de las fuerzas Bakaar. Su especie se había criado para la guerra, sus naves estaban diseñadas para aplastar al enemigo con fuerza bruta y, aún así, su nave más poderosa había sido destruida en segundos. Concéntrense en la nave terrana, rugió CF. No se contengan. Cientos de naves Bakaar desataron toda su artillería, cañones de plasma masivos iluminaron el espacio con energías verde y azul, y misiles surcaron el vacío, mientras haces disruptores convergían, todos dirigidos contra la Indomitable. Por primera vez, Corbin y su tripulación observaron con interés. ¿Sería la nave humana finalmente abrumada por el ataque? Pero ocurrió lo imposible. La Indomitable no bloqueó los disparos ni se escudó tras sus defensas, simplemente desapareció. ¿Dónde está?, preguntó Corbin con voz cortante. Los escáneres no detectaron nada, ni una sola traza de energía, ni nave ni movimiento, como si nunca hubiera existido. Por un instante, el campo de batalla quedó en silencio sepulcral, hasta que una explosión sacudió la retaguardia de la flota Bakaar. La Indomitable había reaparecido detrás de sus formaciones y sus cañones ya estaban arrasando al enemigo con precisión milimétrica. ¿Cómo se mueve tan rápido?, susurró, horrorizado. Corbin cerró los puños con fuerza. No se trata de velocidad, dijo con voz tensa. Es otra cosa. La tecnología de aquella nave estaba más allá de cualquier referencia conocida. Ni siquiera los ancianos poseían algo así. Y lo peor de todo es que solo era una nave. Si los humanos tenían más, si esto era apenas una nave de reconocimiento, la galaxia estaba en peligro mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. La flota Bakaar se desmoronaba, sus naves de guerra más grandes eran reducidas a escombros en llamas, sus fuerzas se dispersaban en el caos. Algunas naves intentaron huir, pero la Indomitable las persiguió sin esfuerzo, disparando con una precisión letal. En ese momento, Corbin tomó una decisión, aquella batalla ya estaba perdida. El Imperio Emerges no tenía motivos para entrar en guerra con la humanidad, habían peleado contra los Bakaar solo por territorio, pero ahora había una amenaza mucho mayor. Comandante Bell, ordenó Corbin con voz helada y decisiva. Bell vaciló. Almirante, ahora con una sola orden, la flota Emerge apagó sus armas y se replegó. El señor de la guerra Bakaar, desesperado por una victoria, envió un mensaje abierto a todo el campo de batalla. Emerges cobardes, luchen, podemos destruirlos juntos. Corbin respondió solo, observaré. Observó cómo las últimas naves Bakaar eran destrozadas y cómo la Indomitable permanecía imponente en el campo de batalla, incólume y sin rival. Entonces, a través de los canales de comunicaciones abiertos, volvió a escucharse la voz del capitán humano. La humanidad ha llegado, rendidos, o sed destruidos. La galaxia había cometido un error fatal, asumieron que los humanos eran débiles, pero ahora sabían la verdad y no estaban preparados. Las potencias galácticas reaccionaron. El silencio que reinaba tras la batalla era sofocante. La flota del Imperio Emerges, antaño orgullosa y poderosa, permanecía inmóvil con sus armas apagadas y sus motores en reposo. La flota del dominio Bakaar, antes segura de su fuerza bruta, yacía en ruinas, sus mejores naves convertidas en chatarra humeante que flotaba en el vacío. Y, en medio de todo, la nave terrana Indomitable. El almirante Corbin exhaló lentamente, intentando organizar sus pensamientos. Aquella batalla lo había cambiado todo. No se trataba de Bakaar contra Emerges ni de territorios o conquistas, se trataba de un nuevo jugador en el tablero, una nave humana que había demostrado en cuestión de minutos ser más fuerte, veloz y avanzada que cualquier cosa en la galaxia. Corbin miró a su segundo al mando, el comandante Bell,
cuyo semblante era sombrío. Parecía tan pálido como jamás lo había visto. Era un signo extraño de miedo en alguien de la élite de los emerges. ¿Qué hacemos, almirante?, preguntó en voz baja. Corbin lo meditó. Cada parte de él deseaba entender lo que acababan de presenciar, cómo habían construido los humanos una nave así, cómo se movía, cómo desaparecía de los escáneres y reaparecía a voluntad. Pero su instinto le gritaba con fuerza: no los provoques. Antes de que pudiera responder, la Indomitable se acercó de nuevo, no se retiró ni atacó, sino que se dirigió hacia la flota emerge. Corbin sintió un nudo en la garganta y todos en el puente se quedaron petrificados mirando cómo la nave terrana se acercaba. «Vienen por nosotros», murmuró Bell tragando saliva. «Mantenga la posición», ordenó Corbin con voz forzada, procurando no sonar temeroso. «No disparen, no se muevan», dijo, pero en su interior un pensamiento terriblemente claro le asaltó: si esta sola nave decide atacarnos, no podremos detenerla. La Indomitable se aproximó más, su casco oscuro y pulido reflejaba la luz agonizante de las naves en llamas. Un campo energético extraño y avanzado palpitaba a su alrededor como un gigante dormido. Entonces llegó otra transmisión, la misma voz profunda y serena. «Imperio emerges, su flota sigue intacta y sus fuerzas permanecen indemnes. Tienen una elección: dejar esta guerra o compartir el destino de los Vakar». Un mensaje simple, una advertencia fría. Bell apretó sus garras sobre la consola. «¿Y si nos negamos?», dijo Corbin. Corbin no respondió de inmediato porque ya conocía la respuesta: si se negaban, serían aniquilados. Los Vakar habían elegido pelear y su flota era ahora escombros. Esto no era una negociación, era una prueba para ver si el Imperio Emerges era lo bastante sensato para aceptar la realidad. Con lentitud y cautela, Corbin habló por última vez. «Todas las naves, retrocedan». Bell lo miró incrédulo y respondió: «Nos retiramos». Los ojos de Corbin siguieron fijos en la Indomitable, que aún aguardaba silenciosa. «No es una retirada, es sobrevivir», dijo en voz baja. Así, la flota emerge se apartó del campo de batalla, sus motores encendiéndose, mientras se alejaban de los restos humeantes de la guerra. Dejaron atrás a los Vakar, dejando su conflicto centenario en el pasado, porque la guerra ya no era asunto suyo. Mientras las naves emerge se alejaban del sistema, el almirante Corbin echó una última mirada a la nave terrana, cuya silueta oscura se recortaba sobre el vacío. Era única e imbatible. Una sola nave humana había cambiado el curso de la historia y la galaxia no estaba preparada para ello. El poder de una nave de guerra humana había cambiado el campo de batalla en un cementerio de naves destrozadas. Lo que había sido una guerra brutal entre el dominio Vakar y el Imperio Emerge había terminado de un modo que nadie habría podido prever. No mediante diplomacia ni mediante una victoria clara de alguno de los bandos, sino con la llegada de una sola nave terrana. Y ahora solo quedaban dos cosas: los restos humeantes de la flota Vakar y la Indomitable, un arma como ninguna otra. En la nave de mando Vakar, el señor de la guerra CF yacía herido, su cuerpo reptiliano estaba tendido contra los restos destrozados de su trono, su buque insignia se mantenía apenas unido, con alarmas sonando por doquier y la energía fallando. Tosió sangre oscura, la visión nublada por el dolor. Su flota, su armada de guerra, había sido aniquilada en cuestión de minutos y ahora venían por él. Su tripulación estaba muerta o huyendo en cápsulas de escape, pero CF se negaba a escapar, no le serviría de nada. De todos modos, la Indomitable ya estaba allí, flotando afuera, sobrevolando el campo de batalla como un depredador que observa a su presa. Las manos de Cass temblaban mientras abría el canal de comunicaciones de emergencia. Aquí el señor de la guerra Cass del dominio Vakar. Su voz era débil, pero se obligó a hablar. «Nave humana, han demostrado su fuerza. ¿Qué quieren?». Por un instante reinó el silencio, y luego una voz respondió, serena e implacable: «Rendición absoluta». CF soltó una carcajada amarga y entrecortada. «¿Rendirse?». Los Vakar nunca se habían rendido ante nadie en años, no lo habían hecho ni con el Imperio Emerges ni con los antiguos imperios. Sin embargo, mientras miraba la Indomable y la destrucción que había causado con un esfuerzo mínimo y una precisión devastadora, sintió por primera vez un miedo verdadero. Apretó sus garras, ya no le quedaba flota, aliados ni refuerzos, su imperio estaba perdido.
Exhaló con lentitud y bajando la cabeza, aceptó su derrota. Me rindo, susurró. Alrededor del campo de batalla, las últimas naves Bakar oyeron el mensaje. Las que aún podían moverse apagaron sus armas. Aquellos que antes luchaban con orgullo se rindieron. La guerra había terminado. Un mensaje para la galaxia. Dentro de la Indomitable, el capitán Elías Carter observaba la escena desde su puesto de mando. Sus manos permanecían firmes, su expresión era tranquila. No era algo inesperado. Nadie de su tripulación celebraba, no había vítores. No se trataba de una victoria gloriosa, sino de una lección para toda la galaxia. Envíen la transmisión, ordenó Carter. El oficial de comunicaciones, el teniente Arlo, asintió y pulsó un botón. El mensaje terrano se emitió a través de todas las frecuencias galácticas conocidas. Una voz profunda y serena resonó en el espacio. La guerra ha terminado. El dominio Bakar ha caído, el imperio emerge se ha retirado. La humanidad no busca la guerra, pero si somos amenazados, responderemos. Consideren esto su única advertencia. Todos los imperios, colonias y facciones escucharon el mensaje. La galaxia, que nunca antes había prestado atención a la humanidad, ahora no tenía elección. El miedo a lo desconocido se apoderó de los altos consejos de imperios lejanos, donde gobernantes, señores de la guerra y diplomáticos se reunieron temerosos. La coalición galáctica, la Confederación Tarai y el Imperio Seler se consideraban los verdaderos poderes del universo y creían que la humanidad era débil, irrelevante y apenas una especie primitiva que no merecía atención. Ahora, una sola nave humana había aplastado a una de las flotas más poderosas de la historia y nadie sabía cuántas más podrían existir. ¿Habían visto solo la primera y única nave o era la Indomable solo una avanzada? Los rumores se propagaron y los gobiernos se apresuraron. Debían buscar la diplomacia o prepararse para la guerra, pero ¿cómo se lucha contra algo más fuerte, rápido y avanzado que todo lo conocido? Nadie tenía respuesta y esa era la mayor preocupación de todos. Pensamientos finales. El equilibrio de poder había cambiado. Mientras la Indomitable se alejaba del campo de batalla, sus motores se activaron para abandonar el sistema. El capitán Carter dio la última orden. Fijen rumbo al siguiente sistema. La tripulación asintió. La humanidad había hecho su jugada, la galaxia estaba advertida. Ahora verían quién era lo bastante sensato como para escuchar. La Indomitable había partido en una apuesta desesperada. La batalla había terminado en una devastación total para el dominio Bakar, mientras que el Imperio Emerge se había retirado sin oponer resistencia. Pero la victoria imposible de la nave humana se extendió por toda la galaxia. Algunos gobernantes lo tomaron como una exageración, otros temieron que fuera solo el principio y unos pocos comenzaron a tramar planes. La galaxia no podía esperar a ver qué haría la humanidad, había que actuar primero. El Consejo de Guerra se reunió en pleno corazón del núcleo galáctico, en los enormes salones de la Confederación Sarai. En pleno corazón del núcleo galáctico, en los enormes salones de la Confederación Sarai, se convocó un Consejo de Guerra de emergencia. Se reunieron representantes de 12 de los imperios más grandes del universo conocido, muchos de ellos enemigos durante siglos, pero ahora compartían un miedo común. Presidiendo la mesa circular estaba el canciller Borgs, un líder frío y calculador, con los ojos negros como la obsidiana y una mente aguda. Su pueblo, los Sarai, controlaba la economía galáctica desde hacía generaciones, pero ni sus extensas redes de inteligencia podían explicar el poder de la Indomable. Borg golpeó la mesa con la mano garruda. Esa nave terrana no puede ser la única. Bufó. Si la humanidad posee toda una flota de naves así, podrían desafiarnos a todos. Un general del Imperio Seler tomó la palabra, su voz cargada de desprecio. Destruyeron a los Bakar en minutos. Si deciden apuntar sus armas hacia nosotros, puede que no tengamos tiempo de responder. Un murmullo se extendió por la sala, los señores de la guerra independientes, los sindicatos comerciales y las élites militares llevaban años dando por hecho que la humanidad era, pero un solo buque les había callado. Entonces debemos actuar, declaró Borgs con contundencia, recorriendo con la mirada a los presentes. Cuanto más esperemos, más fuertes podrían volverse los humanos. No podemos permitirlo. Se produjo un silencio, hasta que alguien, con un tono vacilante pero firme, habló desde las sombras. ¿Qué propone, canciller?
Bor mostró una sonrisa tensa. Un ataque preventivo. Se escucharon jadeos, algunos líderes retrocedieron horrorizados, mientras otros asintieron con lentitud, sopesando la idea. No podemos atacar directamente a la humanidad, advirtió un diplomático del sindicato Treni. Su mundo natal está muy lejos y desconocemos cuántas naves de este tipo poseen. Bor frotó los dedos sobre la mesa, pensativo. Entonces no atacaremos la Tierra, se inclinó hacia adelante. Tendremos que atrapar a la Indomable. Se tiende la trampa. El plan era sencillo, pero muy arriesgado. La coalición galáctica y varios señores de la guerra independientes acordaron tender una trampa a la Indomitable. Enviarían una señal de socorro desde una colonia neutral que afirmaba que allí se escondía un poderoso criminal de guerra responsable de múltiples masacres planetarias. El mensaje estaría cifrado con protocolos de traducción terranos, lo que constituiría una invitación clara para la intervención humana. Si la Indomitable mordía el anzuelo y entraba en el sistema, se activaría la trampa. Una flota combinada de más de 500 naves de guerra de varias facciones esperaría, dispuesta a abrumar a la nave humana con su superioridad numérica, bloquear su misterioso sistema de salto, cortar sus comunicaciones y destruirla antes de que pudiera escapar. Es nuestra única oportunidad, afirmó Borgs con frialdad. Si no actuamos, podríamos terminar arrodillados ante un nuevo amo galáctico. A nadie le gustaba el plan, pero el temor a la humanidad era mayor. La trampa quedó establecida, solo quedaba esperar a que la Indomitable apareciera. La Indomitable toma el anzuelo. Días después, en un lugar desconocido, la pasarela de la Indomitable seguía en calma. El capitán Elias Carter estaba recostado en su silla, revisando informes. La galaxia se había quedado en silencio tras la batalla, un silencio ensordecedor que hacía pensar que todos estaban maquinando algo. Señor, la voz del teniente Arlo rompió la quietud desde la estación. Hemos recibido una señal de socorro. Carter alzó una ceja. ¿De dónde procede? Los dedos de Arlo se movieron sobre la consola. Una colonia neutral en el borde fronterizo de Taray. Dicen que han identificado a un criminal de guerra buscado, responsable de múltiples masacres planetarias, y piden ayuda para capturarlo antes de que lleguen los señores de la guerra locales. Carter frunció el ceño. Era demasiado conveniente. Miró a la oficial táctica, la comandante Jun Vázquez. ¿Opiniones? Vázquez entornó la mirada. Huele a trampa. El mensaje está diseñado para que lo interceptemos nosotros. Carter asintió. Yo también lo sentí así. Pero eso no significaba que no valiera la pena exponer el ardid. La mejor forma de desvelar las intenciones de un enemigo era dejar que pensara que su plan funcionaba. Pongan rumbo a la colonia, dijo Carter por fin. Vázquez lo miró con dudas. ¿Está seguro, señor? Carter esbozó una leve sonrisa. Creen que pueden atraparnos, respondió con un tono tranquilo y un matiz divertido. Mostremos qué pasa cuando acorralas a una nave de guerra terrana. Comienza la batalla. La Indomitable salió de su salto por encima de la colonia. En ese momento, se activó la trampa. Cientos de naves de guerra salieron de su ocultamiento y rodearon a la nave humana por todos los flancos. Había destructores, acorazados, naves de asedio planetario, una formación aparentemente inquebrantable. Una voz tronó en el canal de comunicaciones. Aquí el alto almirante Jack, de la coalición galáctica, están rodeados, desconecten sus armas y ríndanse de inmediato. En el puente de la Indomitable, Carter observó la abrumadora flota que los rodeaba. Su tripulación seguía impasible, eso era justo lo que esperaban. Carter se inclinó en su asiento con el rostro inescrutable. ¿Rendirnos?, repitió, con un tono casi divertido. Se volvió hacia su oficial de armas y le ordenó, apunte a la nave de mando más cercana. El oficial sonrió con determinación. Carter activó el comunicador y habló con frialdad. Les doy una oportunidad, dijo. Retírense o descubrirán porque los Bakar no vivieron para contarlo. El almirante Jack vaciló, esperaba negociación, rendición o miedo, pero los humanos estaban preparados. Jack sintió una terrible lucidez. No habíamos atrapado a la Indomitable, sino que fue ella quien nos atrapó a nosotros. Fue entonces cuando se disparó el primer cañonazo, el enfrentamiento definitivo. La trampa estaba tendida y la Indomitable, rodeada por más de 500 naves de guerra de distintas facciones, acorazados Arid, cruceros de batalla Celor,
interceptores Trani y flotas de mercenarios al servicio de los señores de la guerra de la coalición. Todo con un único objetivo: destruir la nave humana antes de que fuera demasiado tarde. Creían que la Indomitable se desesperaría o se rendiría, pero el capitán Elías Carter transmitió un mensaje helado en respuesta: retírense o descubrirán porque los Bakar no vivieron para contarlo. La flota de la coalición se quedó paralizada. En ese instante, la Indomitable atacó primero. El primer golpe. La situación cambió en un abrir y cerrar de ojos. La Indomitable se movió con una velocidad imposible, un borrón de metal oscuro contra la negrura del espacio. Antes de que el almirante Jack pudiera dar una orden, los cañones principales de la Indomitable dispararon. Un haz de energía concentrada atravesó el espacio como una cuchilla, perforando la nave de mando más cercana. El acorazado Carcade no simplemente explotó, sino que estalló en una reacción en cadena que lanzó ondas de choque y arrasó varias naves a su alrededor. ¿Qué clase de arma es esa? Se oyó un grito por el canal abierto. Ha volado un acorazado entero. Antes de que pudieran reaccionar, la Indomitable desapareció de los sensores. ¿Dónde está?, vociferó Jack, con las garras clavadas en la consola. Los escáneres barrieron el vacío y no encontraron nada. De pronto, se produjo otra explosión en la retaguardia. La Indomitable había reaparecido tras la flota enemiga y estaba disparando proyectiles cinéticos a velocidades relativistas. Incluso las naves con los mejores escudos energéticos quedaron reducidas a chatarra. ¿Cómo puede hacer todo esto?, exclamó el táctico Celor. Es como si supiera nuestros movimientos antes de que los llevemos a cabo. Es una tecnología incomprensible. La flota combinada desató toda su furia. Cientos de naves de guerra lanzaron ráfagas de plasma, misiles de alta capacidad y haces disruptores. El espacio se llenó de proyectiles y explosiones. Ninguna nave, ni siquiera la Indomitable, debería sobrevivir a una avalancha así. Pero lo hizo, no solo esquivaba los ataques, sino que parecía anticiparlos. Misil tras misil pasaba de largo y las descargas de energía atravesaban el vacío sin rozarla. La Indomitable se movía como si estuviera un paso por delante de la flota al completo. Esto no es una nave, es un verdugo, murmuró Jack, con la piel erizada. El momento decisivo había llegado. La batalla continuó, pero estaba claro que no había más remedio que rendirse. Por cada disparo terrano, una nave enemiga quedaba destruida. Por cada ataque de la flota, la Indomitable se desvanecía. Entonces, los cañones principales de la Indomitable comenzaron a cargarse de nuevo. La gigantesca arma brillaba con un intenso resplandor a su lado. Sería el golpe final. El almirante Jack lo comprendió al fin. «Retirada», balbuceó. «Todas las naves, retrocedan». Pero ya era demasiado tarde. La Indomitable disparó un haz de energía concentrada. Hirió el espacio, atravesando el núcleo de la flota enemiga. La explosión cegadora que siguió aniquiló cientos de naves. Lo que quedó fue un cementerio de metal retorcido, llamas y silencio. La flota más poderosa de la coalición galáctica había sido aniquilada. La Indomitable, invencible, flotaba triunfante. Un mensaje para los supervivientes. En lo poco que quedaba de la nave insignia de la coalición, el almirante Jack contemplaba atónito la destrucción que se extendía más allá del ventanal destrozado de su puente. Su flota, la más temida de la galaxia, se había esfumado en menos de una hora. La Indomitable se cernía entre los escombros, sin un rasguño. Entonces, se oyó la voz del capitán humano en los restos de la comunicación. «Habéis fracasado. Vuestros líderes intentaron atraparnos e intentar destruirnos antes de comprender quiénes somos». Seguía un breve silencio. Luego, su voz se tornó implacable. «Que esto sea una lección. No somos conquistadores ni tiranos, pero tampoco somos presas». La última frase heló a los supervivientes. «Si vuelven por nosotros, no quedará nada que enterrar». Con estas palabras, la Indomitable encendió sus motores y se desvaneció como una sombra entre las estrellas. Consecuencias. La galaxia se estremece. Los restos de la flota de la coalición galáctica regresaron para transmitir un solo mensaje. La humanidad ya no era una especie menor, sino algo incontenible, y ahora, toda la galaxia lo sabía. La rendición y la advertencia. La flota de la coalición galáctica había sido destruida.
Lo que empezó como una trampa cuidadosamente planeada terminó en aniquilación total, cientos de naves perdidas y miles de soldados entrenados muertos. La Indomitable demostró que la humanidad no debía subestimarse. Los supervivientes solo tenían una opción: rendirse o ser aniquilados. El instante de la derrota. El almirante Jack, sentado en el trono destrozado de su nave, clavó la mirada en el vacío lleno de restos flotantes. Sentía un silencio opresivo y pesado. El silencio de la derrota. Creyeron ser los cazadores, pero resultaron ser la presa. Un sonido crepitante interrumpió sus pensamientos. El canal de comunicación de emergencia seguía activo. Volvió a oírse la voz de Elias Carter. Aquí el capitán Carter de la nave de guerra terrana Indomitable. Su flota está en ruinas, sus líderes han perdido la partida. La voz permanecía tranquila e inquebrantable. Jack tragó saliva. Su flota había sido el orgullo de la coalición, se había enfrentado a rebeliones y conquistado sistemas, pero la Indomitable la había aniquilado. Solo les queda una opción: rendirse o acabaremos con esto, prosiguió Carter. No solo era un ultimátum para la flota, sino para toda la coalición galáctica. La misión que sacudió las estrellas. En toda la galaxia, los almirantes y señores de la guerra que sobrevivieron no tuvieron más remedio que rendirse. El mensaje de derrota se transmitió a todas las frecuencias conocidas, más rápido que cualquier flota. Miles de millones de seres en cientos de mundos oyeron la noticia: la flota más temida de la galaxia había sido derrotada por la humanidad. Los grandes imperios, los gobernantes y los señores de la guerra se hundieron en el miedo. No sabían cuántas, Indomitable, más existían. ¿Habían luchado contra una sola avanzada o era solo la punta del iceberg? Una reunión de líderes temerosos. En cuestión de días, las superpotencias galácticas se congregaron en secreto. La Confederación Axar, el Imperio Selor, el Sindicato Treni y los antiguos señores de la guerra de la coalición. Todos ellos se reunieron en la misma sala por una sola razón: decidir cómo tratar con la humanidad. El canciller Borg, con la voz cargada de un temor apenas disimulado, fue el primero en hablar. Esto no puede continuar. Los terranos están más allá de lo que hemos visto. Un general del Imperio Selor golpeó la mesa. Debemos prepararnos para la guerra, no podemos permitir que una sola especie tenga tal poder. Siguieron sus palabras un silencio gélido. Entonces, un representante Trani habló con voz contenida. Si volvemos a atacarlos, puede que no sobrevivamos. La frase resonó en la estancia y todos sabían que era cierta. Los terranos no solo habían ganado la batalla, sino que también habían dejado claro que intentar atacarlos de nuevo significaría su total destrucción. Por primera vez en la historia galáctica, las potencias más fuertes se enfrentaban a un dilema que nunca habían considerado posible: guerra o paz temerosa. Esa era la advertencia final de la humanidad. A bordo de la Indomitable, el capitán Carter se mantenía de pie en el puente, observando cómo las pocas naves enemigas que lograban huir se perdían en el horizonte. Había presenciado muchas derrotas, pero nunca una como esta. El teniente Arlo se giró hacia él. Señor, llega un mensaje del Imperio Emerges. ¿Quieren negociar? Carter esbozó una mueca irónica. Por supuesto que quieren. La humanidad acababa de cambiar el equilibrio de poder. Ahora, todos tendrían que decidir: firmar la paz o arriesgarse a luchar contra algo que no podían vencer. La humanidad estaba preparada para ambas opciones y esta vez la galaxia no volvería a ser la misma. Así nació la leyenda de la Indomitable. La batalla había terminado y la Indomitable había arrasado la flota de la coalición galáctica y la había obligado a rendirse. Los imperios más poderosos del universo descubrieron con terror la cruda realidad: la humanidad ya no era una especie menor. Pero, mientras la guerra terminaba, sus consecuencias apenas comenzaban. Rumores por la galaxia. En miles de mundos, las historias se propagaron como la pólvora. Hablaban de una nave humana que apareció de la nada y destruyó la flota más fuerte jamás reunida. Al principio, muchos se negaron a creerlo, pero las transmisiones y las grabaciones del combate confirmaban lo imposible. La Indomitable era más rápida que cualquier nave, esquivaba el fuego enemigo antes de que se produjera y aniquilaba formaciones enteras con un solo disparo. La última frase del capitán Elias Carter quedó grabada en la historia. Si vuelven por nosotros, no quedará nada que enterrar. Un universo dividido. Los grandes imperios,
que antes se sentían seguros de su poder, se enfrentaban ahora a un dilema: buscar la paz con la humanidad o prepararse para una guerra que no sabían ganar. La Confederación Axar, que se jactaba de sus rutas comerciales, empezó a enviar propuestas de tratado a la Tierra, ofreciendo recursos y tecnología a cambio de un pacto de no agresión. El Imperio Selor, de tradición bélica, comenzó la construcción de armas secretas, desesperado por hallar una forma de contrarrestar la tecnología humana. La coalición galáctica, humillada y rota, caía en el caos. Sus líderes dudaban entre buscar venganza o luchar por la supervivencia. Por primera vez, las mayores potencias temían la extinción y la humanidad observaba. La Indomitable desaparece. En las semanas siguientes, la Indomitable se desvaneció. Ningún imperio, ninguna red de inteligencia ni escáner de espacio profundo logró encontrarla. Unos decían que había regresado a la Tierra, oculta entre una flota secreta de naves de guerra, esperando el próximo ataque. Otros aseguraban que seguía merodeando por las estrellas, lista para atacar a quien amenazara a la humanidad. La incertidumbre aterraba a las élites galácticas. Nadie sabía cuándo ni dónde reaparecería la Indomitable. Mensaje de la Tierra. En el puente de la Indomitable, el capitán Elías Carter observaba los mensajes cifrados procedentes de la Tierra. Uno resaltaba con prioridad máxima, procedente del alto mando terrano. Carter leyó las órdenes en silencio y, poco a poco, esbozó una sonrisa. Se volvió hacia su tripulación. Preparen la nave para la siguiente misión. La comandante Jun Vázquez alzó una ceja. ¿Nuestro destino, señor? En los ojos de Carter brillaba una determinación férrea. Recordémoslo a la galaxia, ¿por qué deberían temernos? Los motores de la Indomitable rugieron y, en un abrir y cerrar de ojos, la nave desapareció entre las estrellas. El legado de la Indomitable. Durante generaciones, se contaría la historia de la Indomitable en todos los rincones de la galaxia. Para algunos sería motivo de temor, para otros, un misterio por desvelar. Pero nadie la olvidaría. El día que la Indomitable entró en batalla fue el día en que la galaxia aprendió a temer a la humanidad. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.